El riesgo de hacer una serie documental sobre el Opus Dei era obvio, porque el Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica que la gente sabe poco. Opus Dei, ¿qué significa? La idea es que cualquier ciudadano pueda ser santo en medio de la tierra, que no hace falta ser sacerdote, ni monja, ni nada. ¿Qué es eso del minuto heroico? ¿Por qué decides llamarle así también y qué es? Y la primera norma es el minuto heroico. ¿Qué quiere decir? Que si en ese centro toca levantarse a las 6 para ir a limpiar o para ir a... Cuando suena el despertador, tú no puedes dudar ni un segundo. Tu cuerpo sale de la cama, te agachas al suelo, das un beso al suelo y dices, Serviam, te serviré, Señor. Por el tema del documental, ¿tú has recibido presiones o...? Dijeron que el documental era sesgado porque solo salían experiencias negativas, que la gente que es feliz dentro de la obra pues no salía. El cilicio, ¿no? Sí. Porque te duele, ¿sabes? Entonces, estos pinchos se clavan en la carne. Y tú durante 2 horas, te aconsejan llevarlo 2 horas al día, lo que ocurre es que te aíslan el cerebro. Y si a ti te aíslan el cerebro en la vida, te van aislando a través de las lecturas, no puedes leer lo que quieres. Pero es que una pide leer la Biblia y no la deja. ¿Y cómo se sale del Opus Dei? Salir de la obra no es fácil. Y no es fácil entonces, a medio plazo, ni lo es ahora. Y ellos pueden decir que esto era antes, pero esto no es cierto. Cuando tú ves a Marta Ribes, a Belén González y a Marina, que son chicas jóvenes, contando lo que cuentan, es evidente que está pasando hace 4 días. Bienvenidos y bienvenidas un día más a la jungla del Cucalusca, acompañados de una pedazo de invitada. Tenemos el lujo de tener hoy aquí una persona que está revolucionando HBO Max con su nuevo documental del Opus Dei, que no sé si lo habréis visto, os lo recomiendo después de ver esta entrevista. ¿Quién tenemos hoy aquí? Bueno, aparte de todo esto, de que está revolucionando con un documental que está dando mucho que hablar, que vamos a entrar de lleno con él, es una persona que lleva pues toda la vida en el periodismo, podemos decir. 30 años me ha dicho, dando clases incluso ya, Sí, ¿no? eso sí. Ha estado desde el 2008 al 2012, fue directora de TV3. Ahí es poco, y 7 años en Cataluña Radio. Radio, sí, haciendo el programa de las mañanas. El programa de las mañanas. El programa de las mañanas, que lo hice desde el 2013 al 2020. Hasta el COVID. O sea, pillé el COVID, hice el COVID, hice la primera fase del COVID, y entonces lo dejé. Pues fijaros, si esta persona tendría que tener un cuadro en la Facultad de Audiovisuales Catalana como por su tarea y su trabajo. Así que es un pedazo de placer y muchísimas gracias por venir. Gracias. Mónica Tarrabás. Terribas. Terribas. Que no sé cómo sería en euskera, ¿eh? No sé cómo sería en euskera. Bueno, lo primero, el documental, que te tengo que preguntar cómo lo estás viviendo, cómo está siendo la acogida. Pues mira, estamos contentos porque el riesgo de hacer una serie documental sobre el Opus Dei era obvio, porque el Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica que la gente sabe poco en general, ¿no? Te suena, ¿no? Bueno, me suena que tienen poder, que están en todas partes, tal, pero la gente sabe poco porque una de las líneas de doctrina de Escrivá de Balaguer, que es su fundador, en 1928, era un poco la discreción, ser santos en medio del mundo. Pero tú te encuentras poca gente que te diga, oye, pues yo soy de la Real Sociedad, pues sí te encuentras, ¿no? Pues, ¿tú de qué equipo eres? Yo de la Real Sociedad, yo del Barça, ¿no? Pero poca gente dice, ahora, pues yo soy miembro del Opus Dei. De hecho, una norma es no decir, ¿no? Eso es. Y entonces hay toda una parte de funcionamiento interno del Opus Dei que se desconoce. Y lo que cuenta el Minuto Heroico, esos 4 episodios centrados en este caso en las mujeres, es esa parte más desconocida, porque mucha gente sabe que pues hay gente supernumerarios y supernumerarias. Esa terminología sí que suena, ¿no? Que son personas que se casan, tienen un montón de hijos, son gente católica, tal, pero tampoco sabes cómo funciona internamente. Y en cambio, las numerarias auxiliares, las agregadas, que tienen su espejo en los hombres, en el caso de los numerarios y los agregadas, eso se conoce cero. Porque ya cuando tú entras en la obra, que eso lo cuenta el primer episodio, cuando tú pides la admisión en edades muy tempranas, sin que eso sea jurídicamente válido, porque no es con 14 añitos, pues ya te dicen, pues a tus padres no se lo digas, esto no hay que contarlo, tal. Y entonces ya entras como en una dinámica como de secretismo, que yo creo que se ha instalado muy bien, porque
ahora me está llegando mucha gente que dice, bueno, yo te tengo que decir que yo fui numerario. A mí me pasó esto el día de la estreno en Serializados. Hicimos la premiere en Barcelona en el Cine Fenómena y era abierto, claro, la gente compraba entradas, pues había 500 personas allí. Y al terminar, se me acerca una persona que yo conozco desde hace un montón de años, y me dice, ahora ya te lo puedo decir, yo fui numerario del Opus Dei. Oiga. Y yo, ¿cómo? Y eso me está pasando con mucha gente que me contacta y me dice, oye, que sepas que yo me salí, que tal, que yo estuve muy cercano, que historias. ¿Y eso por qué? Porque no se cuenta. Entonces, una cosa que no se cuenta no es sana, ¿no? Porque al final, hombre, todo el mundo tiene cosas, pero el funcionamiento de una institución así es bueno que se sepa cómo funciona para que libremente la gente pues lo sepa y si se quiere hacer que se haga, pero como mínimo saber Claro. con qué te vas a encontrar, ¿no? Y para la gente que lo quiera ver, son 4 episodios con 13 testimonios de mujeres que han salido del Opus Dei, ¿no? Sí, que tienen la característica de esta serie documental es que alcanza, porque la institución del Opus Dei es a nivel internacional. Nació en España, ¿no? Nació en España, franquista, ¿no? Exacto. Bueno, en el 28, entonces pilló guerra civil, Sí. con todo lo que eso supuso, y luego el franquismo, Sí. claro. Y ahí se estableció, El que catolicismo de la época, eran cercanos. que con una institución católica conservadora, pues se expandió muy rápidamente en España a través de los centros de estudios universitarios, etcétera. Sí. Pero enseguida Escrivá de Balaguer, el fundador, tuvo el acierto para la institución de expandirse en Latinoamérica, en Europa, están en Italia, están en Alemania, están en 60 países. 60 países. Entonces ahora Max está emitiendo esta serie en Estados Unidos, donde hay Opus Dei, en toda Latinoamérica, en Europa, y hay mucha gente que nos está escribiendo. Por ejemplo, nos pasó la primera semana un montón, gente que nos mandaba mails desde Suiza, Canadá, Madre mía. y nos decía, oye, yo quiero verlo, yo fui ex miembro del Opus Dei, ¿cómo puedo hacer para ver esta serie tal, no? Y eso quiere decir que el Opus Dei Se ha colado en todo, ¿no? sí, ha penetrado internacionalmente, ¿no? Sí. Bueno, por algo está la prelatura en Roma, ¿no? El prelado, podríamos decir, el sucesor de Escrivá de Balaguer, vive en Roma, en Villatevere, que es donde está cerca de, Claro, para la gente que no sepa, es de el la iglesia. sucesor de de Escrivá de el que lo Balaguer, fundó. que es Y ahora, está en el Vaticano. está en Roma. Ah, en Roma. Pero El que Vaticano está el Papa en una situación ahora está delicado. un poco- Cuando se está grabando esto, que esto igual Sí. va a salir una semana, igual ya está un poco precario. está... sí. Toquemos madera porque el Papa Francisco con el Opus Dei No le gustaba mucho, ¿no? ha hecho pasos interesantes. Sí. Desde el punto de vista de básicamente le ha dicho al Opus Dei, oye, tú no eres especial, tú eres igual que cualquier otra asociación y los laicos, que son la mayoría de los miembros del Opus Dei, son laicos, no son sacerdotes. Son un Sacerdotes 2%. Son... Tiene 3.000, unos 3.000 según los números Claro. del Opus Dei, pero el Opus Dei lo forman 90 y pico mil personas. Y de esas 90 y pico mil, todos son laicos, menos esos 3.000 que son sacerdotes. Entonces, ¿qué hizo el Papa Francisco? Les dijo, oye, ya sé que os dieron la prelatura personal, eso de personal lo vamos a sacar, es una prelatura dentro de la Iglesia Católica, pero vosotros tenéis que dar cuenta a la Iglesia igual que cualquier otra entidad. Por tanto, los 3.000 sacerdotes que tenéis dependen del dicasterio del clero, que es donde están los sacerdotes, y el resto es una asociación de laicos que ya funcionáis Sí. como queráis, pero aquí pasáis cuentas. Sí. Y eso lo hizo el Papa Francisco. Y además les ha pedido estatutos nuevos, porque tienen unos estatutos que no... Podríamos decir que cuando los lees no casan mucho con el siglo XXI, ¿sabes? Para resumirlo. Sí. Entre otras cosas, está la categoría de las numerarias auxiliares, que hay 5 de ellas de las 13 son numerarias auxiliares, que son personas que se dedican básicamente A limpiar. a limpiar, a Tareas de cuidar, lavar. a tener que todo funcione, que los hombres cuando van a comer se encuentren el plato en la mesa, que la ropa esté limpia, que todo esté en orden, ¿no? Y eso ya en el 2025, Claro. con un papa que ha nombrado a una mujer al frente de un ministerio, ya empieza a... Sí. Entonces no se ponen de acuerdo con los estatutos nuevos. Claro, y fíjate, y si el Papa fallece en un tiempo y es su sucesor, según como sea, claro, ¿no?
Ahí estamos. Claro, a ver cómo es. Ahí estamos. Porque se habla ya de alguien, no tengo ni idea. Bueno, se habla de las quinielas del cardenalicio, donde están los cardenales que al final votan al Papa, siempre se hacen y nunca aciertan. Nunca aciertas, ¿no? O sea, yo recuerdo, porque yo soy mucho mayor que tú, y recuerdo las fumatas blancas anteriores, y era, va a salir seguro, tal, no sé qué. Pero nada. Y salía el que menos. Y el que menos esperaban del último era el Papa Francisco. Fíjate. Porque además era un papa más de calle, más de toma tierra, más de un batallador, y era un perfil que no se esperaban. Fíjate. Y con todo lo que enseguida hizo con la migración en Italia, ¿te acuerdas? O sea, que es un perfil de papa un poco inusual. ¿Qué puede pasar? Que el papa ha nombrado un montón de cardenales durante los años que él ha sido papa. Más o menos afines a él, ¿no? Bueno, gente más... progresista, si quieres llamarlo así, ¿no? O sea, que ahí, Cónclave, esa película que está en la carrera de los Oscars, vamos a ver si esa lucha siempre entre el conservadurismo en la Iglesia, esa lucha entre el conservadurismo y el tener una mente abierta, siempre está ahí. Vale, ¿y cómo es estar en este transatlántico que es un HBO Max, hacer un documental para esto? Pues está en todo el mundo. Pues mira, te tengo que decir que trabajar con Max ha sido súper fácil, que han respetado 100% nuestro proceso de producción, porque claro, yo empecé a investigar esto hace 4 años, pero realmente a producir, lo que se dice, sacar la cámara, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Grabar, ¿no? Ese momento en el que te pones a producir, no hace ni un año. Firmamos en abril, nos pusimos a sacar cámara ahí a principios de mayo. Sí. O sea, ha sido todo, pum, ¿no? Muy rápido, porque además querían tener finalizados los 4 episodios a finales de noviembre, pues para poderlo hacer todo el proceso técnico que implica una plataforma de estas características. Pero te tengo que decir que las productoras ejecutivas de Max, Zaida Serrano Piedecasas y María Rubio, que han estado con nosotros, ha sido súper fácil. Sí, total libertad. Total libertad y acompañamiento. Que total libertad no es hacer así, ¿eh? Es estar, es ver, es con sus abogados, con los abogados de todos los países que han estado involucrados en el Minuto Heroico, supervisando las cosas. Y oye, ¿esto de dónde sale? De aquí, pam. Comprobamos, no sé qué, esto, adelante, ok. O sea, que ha sido fácil en el sentido de que yo no he tenido la sensación de tener que dejar cosas en el cajón. O sea, el Minuto Heroico es lo que yo quería que saliera. ¿Y esta idea desde hace cuántos años estaba en tu cabeza? A ver, yo como periodista llevo un mogollón de años porque empecé a trabajar con 17 años, con lo cual Opus Dei siempre está ahí, ¿sabes? O sea, siempre el día que entrevistas a un responsable económico que sabes que tiene vínculos, pues sale ahí el tema y ves lo difícil que es que te digan abiertamente qué pasa, ¿no? Porque, pero no era algo que decir, mi objetivo en la vida era hacer una serie documental sobre la obra, sino que fue un mail que yo recibí cuando dejé la radio. Claro, yo estaba tropocientas horas trabajando en la radio y no tenía tiempo para hacer estas cosas, ¿no? Pero cuando me fui a The Media Pro Studio a trabajar, recibí un mail de una exnumeraria, María Roca, que me contaba su vida en un mail que yo cuando lo leí dije, no puede ser que esto realmente sea así. Entonces me quedé con ella, le grabé una entrevista de audio súper larga, hice un podcast de 3 horas y media y cuando me volví a casa escuchándola pensaba, tengo que comprobar si esto pasa con chicas jóvenes hoy, porque ella había dejado la obra hacía muchos años. Entonces empecé a escarbar, y me di cuenta que esto pasaba en Latinoamérica también, en otros sitios de España. Contacté con gente que ya se había enfrentado al trauma y habían salido. Y enfrentarse al trauma no quiere decir solo que tú hayas hecho un proceso interno de desprogramación, podríamos decir, respecto de lo que tú has vivido 20, 25 años de tu vida. Sí. En una disciplina de Ibai, no... O sea, ahora quieres tomarte este zumo, tómate el agua. Y tú dices, no, pues me apetece el zumo. No, el agua. Eso te queda unas secuelas de... ¿Sabes? Entonces, cuando tú te acostumbras a no vivir de acuerdo con lo que tú sientes, crees y piensas, todo tu cerebro ya funciona de acuerdo con lo que te mandan. Entonces, todas estas mujeres han hecho, y los hombres con los que estoy hablando, han hecho un proceso como de trabajarse a sí mismos, porque sales de allí, ahí, no sé si
en el cuarto episodio Sí. hay una que no sabe escoger lo que tiene que comer, ¿sabes? Y tiene 50 años. Es que te inhabilitan como persona, ¿no? Eso es. Que ella explica que separan como el alma del cuerpo, o sea, Eso es. pierdes todo. Y Belén, la más joven, dice, cuando salí de ahí noté que como una liberación, ¿no? De golpe, pues no tienes que estar todo el día Y obedeciendo, ¿no? ahora vamos a entrar de lleno en el Opus. Por el tema del documental, ¿tú has recibido presiones o...? Mira, yo he podido trabajar, tengo la suerte de estar trabajando en una productora que me ha dejado investigar esto Sí. junto a otras cosas que Sí. estoy haciendo, o sea, que iba en paralelo y esperando que hubiera un cliente que quisiera producir, porque lo que no tenía sentido del Minuto Heroico era hacerlo petit comité en un espacio que se hubiera quedado, pues yo qué sé, en España o en Cataluña solo o lo que fuera, ¿no? Era importante darle la dimensión que tenía, internacional, porque que Tina Fogarty en Irlanda te cuente ese nightmare que ella ha sufrido y sea paralelo al de México. Sí, total, podían acabar las frases unas con otras, o sea, era increíble. Mi obsesión era poder hilvanar las frases porque empezaba en México y acababa en Irlanda pasando por Torrejón de Ardoz, ¿sabes? Entonces, para mí era importante eso y he podido trabajar eso porque nadie sabía que yo estaba haciendo eso. Hasta que encontramos el cliente y se ha producido y se ha hecho público. Entonces, una vez se ha hecho público, el Opus Dei ha hecho porque ellos no quisieron participar, yo les ofrecí ir a Roma para que pudieran ver lo que ellas decían y que les respondieran a ellas. Yo quería que el prelado, que es el máximo responsable de la obra, respondiera a ellas, no un director de centro o un responsable medio, porque al final esto, si pasa en todo el mundo, quien tiene la responsabilidad es quien manda, ¿no? Y les insistí 3 veces, les di de tiempo hasta finales de septiembre para recibirme en Roma, habiendo yo ya grabado las entrevistas para que él les pudiera responder a ellas, porque que yo le preguntara tenía en sentido periodístico decir, bueno, pues sí, han participado, tal, pero aquí el meollo es la vulneración de derechos. Entonces, cuando hay vulneración de derechos fundamentales y hay abusos psicológicos, religiosos, y las personas salen mal y las obligan a ir a un médico de la obra que las medica y la numeraria las acompaña y es quien controla la medicación y las personas pierden la capacidad de tomar decisiones, ahí hay un responsable que tiene que explicarlo. Si quiere, desde el punto de vista doctrinal, teológico, como quiera explicarlo, pero tendría sentido que lo hubiera explicado. Y renunciaron. Entonces, cuando salió el docu, hicieron un comunicado pidiendo un perdón general, que sabes que esto del perdón es un tema que Muy religioso también. muy religioso, y dijeron que el documental era sesgado porque solo salían experiencias negativas, que la gente que es feliz dentro de la obra pues no salía, y que ellos no habían tenido, creen ellos, el tiempo suficiente, o sea que en 4 meses 24/7 que les di para encontrar 2 horas para ir yo a Roma a hablar con ellos, no encontraron ese tiempo y ellos consideraron que no habían podido participar como ellos hubieran querido. Pero bueno, eso forma parte un poco de su estrategia de comunicación. Siempre que no es la primera pieza periodística que sale hablando del Opus Dei, No. y siempre han actuado igual, ¿eh? O sea, ellos utilizan sus mecanismos de comunicación, sus canales internos, para explicar cómo ven lo que se ha escrito sobre ellos. Lo han hecho con el reportaje del Financial Times de Antonia Kundi, que también participa. Sale, ¿no? Gareth Gore, que también sale el libro de Gareth Gore. Hicieron un documento de 103 páginas explicando por qué creían que no era bastante riguroso, tal. Y con esto han hecho este comunicado. Yo creo que es respetable, cada uno tiene su estrategia de comunicación. Y en paralelo han difundido un montón de vídeos de mujeres que salen diciendo que han sido muy felices en la obra, ¿no? Pero seguro que en esto podemos coincidir. Cuando a una persona le han vulnerado los derechos, esa sola persona, una única, aunque fuera una única, que hay muchísima gente detrás de esta historia, ¿eh? Aunque fuera una, los derechos de esa persona se tienen que defender, denunciar, y la persona que es responsable tiene que responder. No puede decir, mira, es que hay gente feliz. Bueno, pero en las clases donde ha habido moving contra gente o un chaval ha estado padeciendo bullying en una misma clase,
no vas a los que no lo han padecido y dices, mira, pero el resto de los 26 están felices. No te ocupas, claro está, de a quién se le ¿Y hace el Opus Dei ha tenido alguna pena o se le ha condenado en algún momento por responsabilidad? No. Ahora hay una causa abierta, una causa penal. El abogado de las 43, del caso de las 43, Sebastián Sal, que también participa en el Minuto Heroico, el argentino, tiene una causa viva por trata de personas donde están imputados 4 conciliarios de la obra, pero eso es un caso específico, porque cuando tú eres adolescente y pides la admisión al Opus Dei con 14 años y medio, como pasaba siempre, y ahora dicen que no ocurre, pero no está escrito en ningún lugar que no esté ocurriendo. Sí. Entonces, pues tú estás trabajando, limpiando aquí este local, ¿no? Entonces vienen y dicen, Ibai, mañana te vas a Costa Rica. Y tú dices, hombre, estoy en España. O sea, no sé, ¿no? Estoy. Y te vas a Costa Rica. Y tú te vas a Costa Rica. Y con 15 años o con 16 años, que eres menor, y te trasladan de un país a otro donde tú sirves a la obra como numerario auxiliar. Tú no podrías ser porque no das el perfil, porque eres hombre y no puedes ser numerario auxiliar. Pero las numerarias auxiliares han sufrido esto. Entonces, ahí hay una causa abierta por trata de personas, porque al ser menores, ya hay un caso que yo conozco muy bien, que no ha participado precisamente porque está en esa causa, que es una mujer que estuvo en Argentina, trasladada a Roma, luego vuelta a Argentina, luego vuelta a tal, que es incapacidad y siendo menor. Y luego también reclamaciones de cantidades de dinero. Bueno, porque claro, he trabajado para la obra. Para la obra, porque aquí hay una figura, digamos, mental que te la introducen cuando tú eres un menor, que es tu familia es en la obra, ya no es tu familia de sangre. Y entonces tú pasas a ser familia con la obra. Y tú trabajas para tu familia. Y es tu familia quien te cuida. Y es tu familia quien tiene que saber lo que te pasa en el alma. Y es tu familia quien tiene que saber todos tus secretos. Y todo está vinculado al Opus Dei. Entonces, cuando se te casa un hermano o tienes un sobrino, eso es secundario. Eso no es tu obligación. Tu obligación es atender la obra. Entonces, si tú coincide que tu familia, tu padre o tu madre están mal, pues la obra decide si tú vas o no. Y eso, hay testigos dentro del Minuto Heroico que lo cuentan, que duele en el alma, ¿no? Cecilia, que estuvo 35 años de numeraria en la obra, 35, cuando su madre la necesitó, pues la obra le dijo, no, tú tienes que ir a la vigilia, tú tienes que estar aquí y no puedes ir, ¿no? Vamos por el principio. Opus Dei. ¿Qué significa? Porque significa obra de Dios. La obra de Dios. Sí. Claro, o sea, cuando a ti te dicen que lo que haces es la obra de Dios, ya el nombre te impresiona mucho, ¿no? Entonces, la idea escriba inicial, luego el mundo le lleva por unos derroteros que yo creo que son bastante heavies, pero la idea es que cualquier ciudadano pueda ser santo en medio de la tierra, que no hace falta ser sacerdote, ni monja, ni nada. Entonces, que tú, si eres de la obra, pues todos tus actos y todo lo que tú haces es para ser santo en medio del mundo. Esta es la idea. Por eso hay laicos, por eso son laicos, por eso son médicos, abogados. El otro día yo hablaba con investigadoras, con gente que forma parte, y que a lo mejor, pues yo qué sé, en tu cámara o una persona en la cocina. Laico, ¿sabes? para la gente significa que puedes trabajar de otra cosa. Claro, ellos, los que son numerarios y los que son supernumerarios, por descontado. Sí, ahora vamos a explicar bien todo eso. Mira, si quieres... La pirámide. La ¿no? pirámide es la siguiente. Sacerdotes, Sí. ¿por qué? Pero quien controla son normalmente numerarios, que son gente célibe, o sea, no tienen relaciones sexuales, son gente que se mantiene dedicada íntegramente a la obra, es la entrega total. Pueden ser hombres o mujeres y pueden tener la profesión que sea. Pueden ser catedráticos de universidad, pueden ser periodistas, pueden estar en cualquier lugar. Entonces, estas personas forman parte de los órganos de dirección de la institución, porque normalmente están a cargo de centros, aunque tengan profesiones libres fuera, ellos también lo compaginan con sus tareas internas, lo que se llaman encargos que les hace la obra, ¿no? Son numerarios. Numerarios y numerarias. Aquí hay hombres y mujeres, ¿vale? Entonces, las numerarias en general son las que administran los centros, están con las tareas internas de la obra, ¿no? Porque hay centros de estudio, clubes, etcétera, donde están
pues los más jóvenes o la gente que está en formación o donde viven. Porque los numerarios y numerarias viven en centros de la obra, no viven en sus casas. ¿Vale? Entonces, después están los agregados y las agregadas, que estos tienen también profesiones fuera, pero pueden vivir en sus casas por circunstancias familiares o lo que sea, pero también cumplen las normas y también son célibes. No pueden tener relaciones íntimas. Los supernumerarios y supernumerarias. Solo ellos. Sí. Vale. Porque numerarios, agregados o agregadas y numerarias auxiliares, que aquí solo hay mujeres, estos son célibes Vale. toda la vida. Solo los que tienen el súper por delante, ¿no? Todos los que son súper, que quiere decir que la vocación a la que les ha llamado Dios es a tener familia y tener todos los hijos que Vale. Dios les quiera dar. Vale, entonces serían los auxiliares en la parte más baja, ¿no? Que menos Ahí. derechos tienen y... Los que tienen menos derechos. Auxiliares, ¿no? Ahí están mujeres solo. Solo mujeres. Solo mujeres. Solo mujeres. Luego numerarios. Luego están los agregados y agregadas, Agregado. que son Sí. también célibes y también cumplen, Que pueden vivir fuera. que pueden vivir en sus casas, pero van a los centros, van a misa, bueno, todas las normas iguales Y para todos. numerarios Y que los viven. numerarios viven dentro de los centros. Vale. Pues, Vale, vaya... Es un poco vaya- a- Sí, sí, es un poco... pero es una organización muy exacta, ¿eh? Sí. O sea, muy... No, o sea, tiene pinta. Porque cuando tú pides la admisión al Opus Dei con 14 años y medio en esa carta que le mandas al prelado del Opus Dei, Sí. que se ve en el primer episodio que Claudia, la actriz Claudia Traisac, está escribiendo la carta, tú ya especificas, porque tu directora espiritual o tu director espiritual, en tu caso, te ha dicho, Ibai, tú vas para supernumerario. Me lo tiene que decir alguien, ¿no? No, yo mañana, por ejemplo, no puedo ir ahí a un centro del Opus y decir, yo me veo... Yo me veo así, pero entonces ellos te ven que tú no tienes esa, tú no tienes esa, no tienes. Entonces, no es que lo decidan por ti, porque tú lo escribes de tu puño y letra, pero te están aconsejando, es tu dirección espiritual, es con quien tú confías, a quien le has abierto el alma. Te han analizado y te han visto vulnerable también muchas Y veces. te han visto que a ti esto del celibato pues no te va a ir. Claro. Entonces, súper numeraria. Pero si tú eres alguien disciplinado, trabajador, recto, con un objetivo pues Sí. en tu vida, como yo qué sé, Lo que sea. la profesión que sea, te ven como numerario, como numeraria. Fíjate. Y si te ven que tú para lo que sirves es para cuidar a los demás y atenderlos y tal, numerario auxiliar. Vale. ¿Y cuál es la cuestión central allí? Que es, depende de si tú eres de familia de posibles o eres de familia humilde, la gente que es de estratos pobres le ofrecen ser numeraria auxiliar en las mujeres. Qué casualidad. Qué casualidad. Entonces, Male, Raquel, Fátima, Marta Ribes, que fue aspirante a auxiliar, y las dos irlandesas, hay 6 que todas proceden de niveles socioeconómicos humildes. Porque además siempre yo lo tenía relacionado, ahí en Navarra he dicho que tienen como mucho poder o es la sensación está. que teníamos Es la universidad que fundó Escrivá de Balaguer, la Universidad de Navarra. y que todavía sigue. Sí, claro. Fíjate. Y siempre cuando son del Opus tienen 5 hijos y claro, para mantener 5 hijos tienes que tener dinero. Bueno, pero aquí está la cosa. En la Universidad de Navarra, que es una universidad de mucho prestigio, Sí, a sí, nivel hombre, de las internacional, mejores. desde luego. Cuando tú formas parte de la obra, todos los contactos y la gente de la obra te arropa, ¿vale? Cuando digo te arropa, quiero decir que te cubre. Ujú. Te cubre como un manto de contactos, de relaciones, de trabajos, de tal. Cuando te sales, No eres acabó. nadie ya. ¿vale? No eres nadie. Pero mientras estás dentro de los círculos de la obra, todo ese poder intelectual, que lo hay y mucho, o poder económico o tal, te va arropando. Entonces, si tú tienes 5 hijos, pero no tienes un trabajo suficientemente que te dé, o 5, 6 o 7, 8, que te dé tal, como tienes muchos contactos dentro de la obra, actúa como mecanismos de supervivencia global. ¿Les dan ayudas o así igual también? ¿No? Bueno, les facilitan la vida, ¿sabes? Sí, ¿no? Te facilitan mucho la vida. El colegio igual lo tienes gratis o... Los colegios, becas, en el caso de Marina Pereda, que su familia es una familia humilde de Miranda de Ebro, pues ella fue al club, porque el club era un sitio donde ella creyó que vería un mundo que no veía en Miranda, y fue al club a Vitoria. Y en Vitoria es donde ella entró en contacto en el Opus. Sí. Y cuando estudió en la Universidad de Navarra, pues le dieron una beca para estudiar en la Universidad de Navarra sin aval.
fíjate. Claro, ¿cómo te dan una beca Sinaval? ¿En dónde te dan una beca Sinaval? No sé. Tentáculos ¿sabes? y trapicheos de poder, claro. Vale, y claro, la gente está diciendo, es que no me visualizo los sitios, porque me está hablando de los clubs, que parecen como es un club que son iglesias, son catedrales. No, claro, no. porque O sea, lo relacionamos con lo religioso, entonces... Pero no, porque tú vas a un colegio del Opus Dei o de la obra o Fomento, O sea, tal, no sé ¿qué qué. diferentes sitios tiene el Opus Dei físicos para ir? Vale. En el caso de las numerarias auxiliares, durante muchos años, durante muchas décadas, ahora la cosa ha variado un poco justamente por las denuncias de las numerarias auxiliares en Latinoamérica, eran escuelas de hostelería. Entonces, tú vas a entornos vulnerables, a chicas jóvenes que no van a tener una oportunidad para poder estudiar o para poder tal, y les ofrecían estos cursos de hostelería, de aprender a cocinar, a limpiar, para tener una formación. Entonces estudiaban la licenciatura de Ciencias Domésticas, que es una licenciatura muy particular. Yo he visto los expedientes de algunas de ellas, que algunos salen en el documental, pero de muchas de ellas, pues cocina, planchero, tal, las cosas que se hacen para tal. Entonces, tú ya entras allí con 14 años para obtener esa formación y ya te quedas como numeraria auxiliar de por vida, limpiando y cocinando y tal. Entonces te dirigen a un centro de hombres, por ejemplo, donde tú eres la numeraria auxiliar junto a 2 o 3 más, que tiene que tener camas limpias, ropa hecha, la comida a punto, y cuando es el momento, como no se ven hombres y mujeres, no hay contacto visual. ¿No? Eso es algo que en todos los sitios, ¿no? En todas partes, pues ellas viven en un sitio distinto del centro, con una vajilla distinta y con una categoría completamente distinta. Pero si te sitúas aquí, en España, pues van a colegios del Opus Dei, sí, son colegios privados, donde tú tienes actividades extraescolares. Ahí es donde se capta, ¿no? La actividad extraescolar es donde tú te vas al club, que es donde haces, pues a lo mejor, yo que sé, me lo invento, papiroflexia, Sí. ellas cantaban o hacían pintura o lo que sea. Y ahí es cuando tú empiezas a tener relación con numerarias que te hacen de directora espiritual. Y entonces ahí es cuando te van diciendo, pues ahora antes de hacer pintura vamos a rezarle a tal. Ahora cuando entramos en el centro vamos a saludar a... Ya te van metiendo poquito a poco, ¿no? Y entonces cuando ven que estás ya preparada para que te llegue la vocación, te dicen, ¿tú no sientes la llamada de Dios? Entonces tú entras ya en una lógica de, pues sí, pues hacer la obra de Dios es una cosa bonita para la gente que es religiosa, ¿no? De decir, bueno... Si en los testimonios dicen, joder, siendo niño te dicen, has sido elegida, pues y dices, joder, te sientes importante, claro. ¿no? Claro, la autoestima y todo. Y además, porque en muchos casos, yo he entrevistado a un montón de mujeres que no salen en el docu, que tenían situaciones de vulnerabilidad familiar, por ejemplo, separaciones traumáticas, muerte de un hermano. Sí, es cuando ahí se cogen a Dios. ¿Sabes? Entonces, eso le puede pasar a cualquier persona Sí. en relación a cualquier Total. cosa. O sea que cuando una persona se siente vulnerable o no tiene puntos de referencia o se ha quedado sin padre o lo que sea, o Te sin agarras madre, a... te agarras a lo que te encuentras. Y en esos entornos hay mucha gente. Vale, entonces los clubs son por excelencia los sitios donde más... Los clubs, y luego hay gente que entra, pues a lo mejor porque va a la Universidad de Navarra y ya con 17 o 18 años, 19 años, pues entonces allí entra en contacto con la obra y a lo mejor se hace más tarde del Opus Dei, ¿eh? Sí. O sea que no necesariamente tienes que entrar con 14, pero una de las cosas que decía Escrivá de Balaguer, y esto está escrito y está documentado y está en el documental, es que a partir de los 25 años la gente ya no sirve para esto. Es más difícil manipularle. Porque ya tienes un criterio de lo que quieres en la vida, ¿no? Entonces, eso hay que ir... Yo, la primera vez que entrevisté a Gareth Gore, utilizó hay que ir como una serpiente de uno en uno. Pensé, uy, qué metáfora más dura, ¿no? Y luego lo encontré en los documentos, ¿sabes? Entonces, esa visión de uno a uno, de los elegidos, de no es pesca con red, sino que es pesca con arpón. Por eso hay la canción esta de la pesca submarina que cantan ellas. Claro. ¿Qué es eso? Y la gente estará preguntando, ¿y qué parecido tiene esto con la religión católica, con la iglesia? O sea, Bueno, todo porque muchas cosas nos suenan, lo de no pueden juntarse hombres y mujeres. Claro, O sea, hay muchas cosas que nos mucha resuenan, gente que ¿no? estos días cuando ha visto el docu dice, bueno, pero
las disciplinas sin las mortificaciones y el ponerse el cilicio no es una cosa exclusiva del Opus Dei, claro que no. Sí. La Iglesia ha hecho en muchas etapas de estas cosas, es que no, eso está claro. Pero ¿por qué es diferente? ¿O por es qué? diferente porque la institución es laica dentro de la Iglesia, ¿vale? Es decir, el laicismo, el hecho que sean laicos, que no sean sacerdotes y monjas, hace que no haya ninguna... No es el control directo de la Iglesia sobre toda la organización. Yeah. O sea, no, esas 95.000 personas o 93.000 personas que además no se lo dicen ni a sus propios entornos, que son... Sí. Tú cuando ves una monja sabes quién es, tú cuando ves a un sacerdote sabes, aunque ahora vayan de paseo y vayan de vestidos normal, la gente no se esconde de decir, oye, yo soy monja clarisa o yo soy benedictina o lo que sea, ¿no? Y los monjes igual lo cuentan, o sea, no es algo que esté ahí en el secreto, ¿no? Entonces, la diferencia de la obra, aparte de esa parte más, digamos, y no quiero decir infiltración porque suena mal, pero de que la sociedad, están dentro de la sociedad ahí haciendo sus tareas, ¿no? Hace que toda la parte religiosa católica la viven muy para adentro. O sea, por ejemplo, durante el Concilio Vaticano II, ¿no? Cuando Juan XXIII, te estoy hablando de la prehistoria, pero tú... sí. Se decidió que la misa ya no se daba en latín. Esta es una cosa que pasó en el siglo XX, no en el XXI. Y el Opus Dei lo vio fatal, eso. Lo vio fatal. Y entonces ellos están bajo la disciplina de la Iglesia. Te iba a decir, ideológicamente es lo mismo que... ¿no? Perspectiva muy conservadora, vale. Y muy... O sea, muy rígida, ¿no? Muy rígida. O sea, vale. ¿Cómo puede ser que a mí, una chavala que podría ser una hija mía, me cuente que cuando se cruzaba con un hombre en el pasillo del centro, el hombre giraba la cara para no mirarla a los ojos? Eso es un poco surrealista. O otra cosa que no se cuenta en el documental, pero que era común a todas, que es que si tú tenías que coger el ascensor y había un hombre, tú ibas a pie aunque fueran 20 pisos. ¿Me explico? O sea, tú no cogías el ascensor si estabas sola y había un hombre dentro. Esto es de ahora, no es de hace mogollón, ¿no? Que dices, bueno, estamos hablando de los años 60, 70 en España. No, estamos hablando de hace 4 días. Uh-huh. Y esto aún pasa, ¿no? O que una Belén tenía muy buena relación en la universidad, porque ella estudiaba en la universidad, con chicos y se relacionaba con ellos y recibía correcciones fraternas, que este es un concepto muy de la obra, de decirte no lo estás haciendo bien. Porque tú no tienes que tener... ¿Por qué se les prohíbe tener relación, o sea, lo del celibe y todo esto? Porque viene? Es lo que garantiza la entrega total. Es decir, a la que tú entras en otro tipo de relaciones, es lo mismo por lo que les prohíben tener amistades particulares. Que quiere decir, pues tú y yo vivimos en este caso entre dos mujeres también, ¿no? Pero si hay 2 mujeres viviendo en el mismo centro, ¿no? Y a ti te cae muy bien Ana y en cambio Marta te cae menos bien, porque eso puede pasar entre seres humanos que viven juntos en el mismo piso, pues tú no puedes tener una amistad con Ana más a fondo. A eso se le llama una amistad particular. Las amistades particulares dentro de la obra del Opus Dei están prohibidas. Quiere decir que no hacen amigos. Y eso tiene un coste tremendo cuando salen, porque no saben tener amistades. Que tienes una conexión con una persona las cosas. Para contarte la vida e incluso lo que sufres, ¿no? Es decir, me hubiera gustado ir a la boda de mi hermano y no me han dejado ir. No se lo puedes decir. Claro. Entonces, es una estrategia de aislarte, claro. Y es el aislamiento, porque, claro, lo de las mortificaciones es como muy visual, pero en realidad lo que ocurre es que te aíslan el cerebro. Y si a ti te aíslan el cerebro en la vida, te van aislando a través de las lecturas. No puedes leer lo que quieres. Tienes que consultar si el libro que tú te quieres leer está en el índice que tiene el Opus Dei, que sale, por ejemplo, salen 2 ejemplos en Minuto Heroico, que es Mafalda, No Way. Pero es que una pide leer la Biblia, Alicia Varillas desde El Salvador pide leer la Biblia y no la deja. Fíjate. ¿Vale? La Biblia. Y llevaba 20 años siendo miembro del Opus Dei. Entonces, no estás preparada para leer la Biblia. ¿Cómo no estoy preparada para leer la Biblia? Pero a Marina Pereda, la de Miranda de Ebro, pues ella quería leer un libro de Milán Kundera. Pues no.
Y así te Sí, podría música, poner ni te cuento, ya decía alguna que le rompieron un vinilo también. un vinilo de IMCA Sí. también, y música y no ir a conciertos. Belén era numeraria ahora en el siglo XXI, ¿no? Hace 4 días y decía, no podías ir a conciertos, no podías salir al cine, no podía ir al cine con sus hermanas. Estar encerrado en vida. Entonces, cuando tú entras en esa dinámica de normalizar la prohibición y que alguien te diga lo que tienes que hacer a cada momento, aparte del empobrecimiento intelectual y de capacidad crítica que eso supone, que hace que ya no cuestiones nada, porque entras en una dinámica de que ¿qué hay que hacer? Se hace, ¿qué hay que hacer? Se hace, ¿no? Nosotros también hay cosas que las tenemos que hacer porque toca hacerlas, pero somos conscientes de que las estamos haciendo a nuestro pesar y en el momento que tenemos marcamos el criterio y decimos, vale, lo hago, pero creo que esto no lo estamos haciendo bien, ¿no? Allí no, porque te cae una corrección fraterna. Entonces te acostumbras a vivir de acuerdo al carril y no te sales del carril. El día que te tienes que salir del carril es cuando tu cuerpo ya te da señales y te dice, no puedo más, ¿no? Que hay bastantes casos explicados en el Minuto Heroico, ¿no? Y cuando ocurre eso, entran en depresiones y en situaciones de que el cuerpo colapsa, porque el cuerpo es muy listo. Cuando el cerebro no hace lo que tiene que hacer, el cuerpo le avisa y le dice, oye, hasta aquí. Y entonces es cuando entran en terapias de medicación, Sí. psiquiatras que son de la obra, que pueden entender lo que les pasa, que ya no le encuentran sentido a la vida. Entonces hay mucha medicación. Entonces salen bastante mal. Vale, y el documental se llama Minuto Heroico, que lo has dicho varias veces, que la gente dirá, ¿qué es eso del Minuto Heroico? ¿Por qué decides llamarle así también y qué es? Este título lo tenía en la cabeza desde hace años porque la primera cosa que aprendes cuando ya entras a formar, cuando ya has escrito la carta con 14 años y medio, te la has mandado al prelado y te vuelve oralmente, no te mandan un papel, firmado por el prelado diciendo... ha sido admitida como... No. Para que no deje huella. No hay nunca una carta de vuelta con el membrete de la prelatura. Entonces, te dicen, a partir de ahora vas a vivir según las normas. Y la primera norma es el Minuto Heroico. ¿Qué quiere decir? Que si en ese centro toca levantarse a las 6 para ir a limpiar o para ir a lo que sea, o a misa o lo que tal, cuando suena el despertador, tú no puedes dudar ni un segundo. Tu cuerpo sale de la cama, te agachas al suelo, das un beso al suelo y dices, Serviam, te serviré, Señor. Haces una ofrenda del día y te vas a la ducha de agua fría, las que lo resistían. Hay gente que esto de la ducha de agua fría, como estás tú solo, tampoco hacían de más y de menos. Y a partir de ahí, misa, tal, y el día empieza. ¿Cuál es el simbolismo del Minuto Heroico? Para mí, que el Minuto Heroico... quiere decir que tú ya funcionas como un autómata, porque no decides. O sea, suena el despertador y tu vida empieza a andar de acuerdo con las normas. Por lo tanto, tu cerebro está al servicio de todas estas normas, esta manera de funcionar. Y al final del día tú tienes que haber cumplido con todo. Con tus estudios universitarios o si tú trabajas en un despacho de abogados o tal, pero al salir del despacho del edificio más alto que te puedas imaginar de Barcelona, tienes que parar en la iglesia para ir a misa, porque hoy no has ido a misa aún, y vas a una misa o a visitar el Santísimo y luego vuelves y luego haces todas tus obligaciones. Y para mí el Minuto Heroico también era el minuto de hacer clic y decir, yo aquí no encajo, yo tengo que salir de esta. Y por eso el Minuto Heroico se llama el Minuto Heroico, porque es el Minuto Heroico dentro de la obra, pero para la gente que ha dejado la obra, el Minuto Heroico es, me voy de aquí. O sea, tengo que marcharme de aquí para recuperar mi vida, ¿no? Mi libertad, porque a mí lo que más me sorprende es cómo anulan la libertad individual, ¿no? Porque hay un momento en que tú ya no decides nada. Sacerdotes que no deciden dónde han estado viviendo, a gente que no decide tal. De un sacerdote lo entiendes, porque al final están dentro de la disciplina de la Iglesia. Pero de una investigadora que es bióloga, que está tercero de carrera, y de golpe la obra le dice que se vaya a dar clases de secundaria a un instituto o a un centro, y que la carrera la acabará
en Zaragoza en vez de hacerla en Santiago de Compostela, pues no es una decisión que tome ella. Entonces, cuando te anulan la libertad de decidir sobre tu vida y todo queda condicionado a eso, ahora llega un momento que tu cuerpo se rinde, porque como tu mente está ahí, el cuerpo al final... Sí, el minuto es concreto en algún... O sea, Sí, no sé si te he entendido bien. Sí, el minuto es... Tú cuando te levantas, ¿cuántas alarmas te tienes que poner? Va, yo con una me vale. Con una te vale, Sí. a mí no. Yo... Es de la FIP. Mi voluntad es levantarme a las 6 menos cuarto, pero fracaso la mayoría de días. Entonces me pongo a las 6 menos cuarto, a las 6, a las 6:05, a las 6:10, tal. Y el minuto heroico es que a las 6 menos cuarto, cuando suena la primera, al primer pip, tú saltas de la cama. No son 60 segundos de hacer algo, es ese minuto, ¿no? Ese minuto. Vale. Y ese minuto para mí también es el minuto de la decisión de irte. Es decir, el momento vital en el que ellas, en el caso de las 13, deciden dejar la obra. Que son procesos larguísimos, porque como ves en el tercer episodio, Male dice, a mí ese túnel me duró 6 años, desde que yo decidí que me iba a ir hasta que logré marcharme, ¿no? O sea que hay un proceso largo. Estoy haciendo demasiados spoilers. Pues es largo, ¿eh? Los 4 episodios de 1 horita casi. Sí, pero pim pam, Sí, sí. Bueno, yo. Sí. Y Mucha gente se los está viendo en bucle. ¿Cómo es la vida? Porque dices, por ejemplo, un abogado, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de que está en el centro, pero luego tiene su despacho. Una abogada numeraria, por ejemplo. Sí. Y yo he conocido abogadas Sí. numerarias. ¿Cómo es? Porque si dices que no pueden relacionarse tampoco, si te viene al despacho una clienta, por ejemplo, y tú eres abogado, ¿cómo haces? Pues haces lo mínimo. Haces lo mínimo, una compañera tuya está siempre allí. En algunas profesiones es como más laxo, sobre todo la gente que es que, bueno, pues hay jueces, Claro. ¿entiendes? Hay jueces del Opus. Hombre, bueno, tienen profesiones Sí. en todos los lados. ¿Vale? ¿Qué te decían estos abogados? Entonces, ¿no? esta gente, claro, lo importante es que en tu trabajo tú seas el number one, porque uno de los objetivos de la obra es tener number one en todas Ya. partes, ¿no? Entonces, hay profesiones que requieren la interrelación. Médicos, hay todo tipo de profesiones. Claro, están en contacto. Y están con en pacientes, contacto. sí. Y ahí, pues, se es más laxo en esa interrelación humana. Y de ahí vienen muchas crisis, ¿eh? Sí. Muchas crisis vocacionales vienen de ahí. Porque, claro, si tú tienes relación con gente por tu trabajo, al final, pues, Te acabas abriendo tu mente. la vida acaba encontrando su curso, ¿no? Claro, si tú estás encerrada. Por eso, las crisis más rotundas son las de las numerarias auxiliares y numerarias que han estado en los centros como administradoras, porque su mundo era el centro. Claro. Entonces no salían de allí y no había válvulas de escape. Y cuando tú tienes un médico, una jueza, una investigadora en un centro y te pide salirte de la obra, a ti no te interesa que se vaya, como dicen ellos, en mal plan. Porque si se va en mal plan, hablará con entornos sociales donde hay mucha gente que no es de la obra, desde luego, ¿no? Entonces, por eso ellos dicen, no, porque ha habido acompañamiento a gente que se ha ido bien y tal. Bueno, es que depende del lugar que ocupas y del poder que tienes en tu entorno, la obra procede de un modo o de otro. Vale. El cilicio, ¿no? Se dice así. Cilicio. Cilicio. ¿Qué es el cilicio? Que yo no tenía ni idea. No habías visto nunca ninguno. El cilicio es una banda de alambre, podríamos decir, y tiene un sitio por donde se ata y te lo puedes sujetar en la ingle o arriba, justo donde empieza, te lo pones debajo de la ropa, ¿vale? En contacto con la carne. Entonces, esto te implica un sacrificio, porque te duele, ¿sabes? Entonces, estos pinchos se clavan en la carne. Y tú durante 2 horas, te aconsejan llevarlo 2 horas al día, dentro de los centros, bueno, no fuera, porque si te caes en medio de la calle, te llevan a un hospital y sacan aquello y se encuentran el cilicio, te empiezan a hacer preguntas, ¿sabes? Porque la gente no va con esas cosas por la calle. Entonces, el cilicio normalmente se usa dentro del centro. Y te provoca, pues claro, ya cicatrices al final, porque como ya lo llevas cada día 2 horas, pues bueno, lo llevas mientras trabajas. Solo mujeres. No, Hombres. los hombres también, pero los supernumerarios
no. Vale. Y en el caso de los numerarios y numerarias que trabajan fuera también lo llevan, pero hay más flexibilidad, los lo ponen en casa cuando vuelven y bueno, no es aquello... No tiene... La situación de los numerarios respecto a las numerarias es un poquito más laxa. Por ejemplo, podían fumar, se ve. Pero el machismo es estructural en la obra, claramente. O sea, las mujeres supernumerarias se dedican... Total, ¿no? Las supernumerarias se dedican a tener familia y a ocuparse de su familia y a hacer postulado y a organizar charlas y hacer círculos y todas las actividades de tal. Y en el caso de las numerarias, las que son administradoras de centros son generalmente mujeres, todas. Lo que está clara, la filosofía es someter al cuerpo, la inclinación del cuerpo, tener el cuerpo a raya. Pero también lo es que tú te tomes esto por obligación, que te lo tomas por devoción. Pero si te lo tuvieras que tomar cada día y a ti te gustara un zumo de naranja natural y no te lo tomaras y cada día te tomaras esto, es una manera de decirle al cuerpo: no hagas lo que tú quieres, sino lo que debes. Ayer les pasaba, ¿no? ¿Qué cosas te decía que tenían que hacer que no les gustaba? Bueno, pues es que las mortificaciones pequeñas... Eso se llama mortificaciones. Sí, las mortificaciones pequeñas son desde pequeñas, desde que son adolescentes, antes de darle el cilicio y las disciplinas, que es cuando ya forman parte de la obra, cuando ya están dentro, algunas con 15 y 16 años y con 14 llevaban cilicio, o sea, que esto no es... Pero las disciplinas es... Pues tengo frío, pues no me pongo una chaqueta. Tengo hambre, no como. Me gusta el plátano, pues me voy a comer una manzana. Y así todo el día. Y ahora, al final, creo que es Mabel. Además, que al final dice, y al final Mabel dejó de ser Mabel. Porque yo creo moldean, que ¿no? esa frase de Mabel resume, claro, cuando tú dejas de ser tú y pasas a ser un peón dentro de una estructura, ya no carburas, o sea, porque ya tu identidad ha sido sometida, ¿no? Quien tú eres ha desaparecido, ¿no? ¿Y cómo era el día a día de las versiones que han dado en tu documental, las auxiliares numerarias? ¿Cómo era el día a día de ellas? El día a día de ellas, pues en el caso de las numerarias auxiliares, las que limpian, se levantan a las 6 o a las 5:30 algunas de ellas, minuto heroico, ducha de agua fría, bajar a preparar la cocina, los desayunos para que cuando vayan los numerarios o las numerarias esté todo listo. Luego subes, te arreglas las cosas tú, te vas a la misa, luego continúas en cocina si te toca cocina, o planchero si te toca planchero, o lo que sea. Luego, cuando son adolescentes, hacen formación también por la tarde, esa licenciatura en ciencias domésticas que te decía antes. Entonces tienen que volver a preparar las cenas, tienen que hacer la cocina, tienen que dejarlo todo limpio, tienen que tal. Entonces, 12 horas trabajando. Y más. Y más, claro. Y más. Claro, alguna mujer decía, es que me dolía, pero como que mi cuerpo y el alma como que se separan. Como hay un que momento tu cuerpo va solo ya trabajando. de disociación, ¿no? De que ya tu cuerpo y tu mente no puede pensar, porque tú tienes que cumplir y tienes que obedecer. Cuando entras en la obra, cuando pides admisión como numeraria o como agregada, tal, haces promesa de obediencia, castidad, que es celibato, y a pobreza, ¿no? Entonces, tú te acostumbras a obedecer todo, ya está. Es una promesa que has hecho tú. Porque Escrivá decía, los votos, no, votos ni botines y tal, le hacía broma de los votos evangélicos, ¿no? Pero en realidad las promesas son lo mismo. Si tú haces la promesa de que vas a ser célibe, el día que a ti te tienes un flash con una mujer o con un hombre es igual, a ti te da un parraque porque estás yendo contra lo que te manda la obra. Claro. Entonces vas a tu sacerdote o a tu directora espiritual y entonces les dices, oye, que me ha pasado que he mirado a Juanita o he mirado a Marta y que he sentido una cosa que, peligro, alto riesgo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se desencadena una vigilancia sobre ti para que es lo que se llaman las faltas de pureza, ¿no? Que tú no caigas en desvirtuar tu celibato. Vale, y te pueden echar. Te cambian de centro o separan, hacen que nunca te encuentres con esa persona con la que tú has tenido el flash. La directora espiritual lo comparte con la
con la vice del centro y con la secretaria y hacen un informe sobre lo que te pasa a ti y a todos, ¿eh? Sí. Que sean los diarios de los centros donde se explica lo que se hace en los centros y luego hay unos informes sobre las personas, Vale. ¿no? Y dicen, Ibai lleva días que no se levanta a la hora, que no llega a la hora tal, no sé qué, te está teniendo una falta de pureza o de obediencia o de lo que sea, ¿no? Entonces te van corrigiendo. Vale, y seguridad social, dados de alta Bueno, ni nada, ¿no? entonces, el tema de la seguridad social y sobre todo el sueldo, ¿no? Tú haces... Hemos hablado, más de 12 horas diarias. Claro, y tú te hacen firmar un papel. En el caso de Fátima, firmaba Fátima en Torrejón de Ardoz, ya estaba en una escuela de Madrid, firmaba como que había cobrado, ¿vale? Pero ella no veía un duro y ese dinero nunca lo veía. Entonces a ella le daban dinero para ordinarios, se llaman ordinarios los gastos dentro de la obra, pues, oye, pues yo necesito comprarme, pues yo qué sé, un champú. No, pues en el caso de los numerarios auxiliares tenían en los centros, ahora creo que eso ha cambiado ya pueden ir a comprar ellas solas y con su autonomía, ¿no? Irse a comprar un champú. Había unos armarios donde era un mini mercado dentro para que no tuvieran que salir de los centros. Pero tú dices, pues este mes necesito unos zapatos. A ver, los zapatos, no. Claro, también. Están bien. Somos pobres, ¿sabes? Entonces, te dan un dinero para ordinarios y tú tienes que justificarlos. Al límite de... Una de ellas cuenta en el Minuto Heroico, que me pareció espectacular, que dijo, me he comprado un chicle. ¿Cómo un chicle? Con el dinero que necesita la institución para abrir delegaciones aquí y allá, ¿no? Y dices, o sea, ¿cómo a una numeraria auxiliar le niegas un chicle? Seguramente después de andar, trabajar, no sé qué, ir de un lado para otro, no sé cuánto están, a ese nivel. Entonces, ¿qué pasa cuando tiene una cuenta corriente? Que esto además también está escrito, porque tú eres abogado, a tu el sueldo te lo paga el despacho de abogados que se quiera Z, ¿no? Y tú eres una abogada que trabaja ahí. Entonces, te ingresan el sueldo, tú lo sacas íntegramente, en efectivo, y lo das al centro, ¿vale? Y entonces el centro te da para ordinarios. En el caso de lo que ellos, los supernumerarios, dan una parte del sueldo, lo que disponen, porque claro, tienen familias de muchos miembros y dan una parte a la obra, pero se organizan de otra manera. Pero los numerarios, los agregados, hombres o mujeres, dan íntegramente el sueldo a la obra. Tanto si no lo ven, porque ya no lo cobran, como si lo cobran y lo sacan. Sí, eso lo explicaba una, ¿no? Decía, sale de aquí, me llega a mí y yo se lo tengo que devolver. Lo explicaba Male muy bien eso, ¿no? Entonces ahora sí están declarando por ellas en la Seguridad Social, porque claro, ha habido denuncias, hace ya 4 años que salieron las primeras ¿Qué epígrafe? Epígrafe de sus labores, de régimen general, por ejemplo, en muchos casos. Y luego, que claro, el Opus Dei como institución jurídica no tiene cosas a su nombre, tiene muy pocas cosas a su nombre. Los colegios están a nombre de fundaciones que son de supernumerarios. La arquitectura financiera es bastante compleja, ¿no? Entonces, el dinero cuesta rastrear. Claro, eso te iba a preguntar. Si has llegado, mucha gente estará preguntando, ¿y esta gente de dónde saca el dinero? No sé si tú has hecho una investigación al respecto y puedes saber de dónde se financia el Opus Dei mayoritariamente. De sus miembros, de las escuelas, de las universidades, es decir, tienen centros educativos de prestigio. O sea, si yo voy a la Universidad de Navarra, por ejemplo, aun sin yo ser del Opus, ya estoy pagando, ¿no? Hombre, claro, porque tú pagarás una matrícula, Sí, digo por yo. eso. Y esa va Y no es barata, precisamente, ¿vale? Entonces, esos centros de prestigio tienen muchísima gente que va a esas escuelas sin ser de la obra y no por ir a esas escuelas necesariamente van a acabar siendo numerarios, ¿eh? Claro. Porque hay gente que ha pasado por las escuelas de la obra y no han sido miembros del Opus Dei, ¿eh? Pero ahí hay una producción económica interesante. Sí. De luego tienen mucha influencia en el mundo empresarial y hay muchas donaciones de gente que da supernumerarios de mucho dinero. Claro, cuanto más tienes miembros de nivel económico, más fuertes son las donaciones. Claro. Y luego hay una cosa que es evidente, que es que si tu mano de obra no cobra, porque todo se da a la obra y a ti te dan, o sea, tú, yo qué sé, me lo invento, tú tienes un sueldo equivalente por tu profesión a 2.500 euros. La profesión que sea, y tú das esos 2.500 euros, tú duermes en un piso que es del centro, representa que con ese dinero que tú das pagas tu manutención allí,
pero tú no la administras tú, Claro, ¿vale? Por lo tanto, no sabes. claro. O sea, no te puedes decir, tráeme una pizza esta noche. No es el tema, ¿sabes? O sea, hoy nos vamos a comer un japo y no, ¿vale? Entonces, tú no administras tu administración cotidiana y tienes un dinero que ellos te dan para sobrevivir o para tus gastos Sí. o para lo que sea. En función de qué categoría profesional eres, lógicamente te deben dar un poco más de dinero en el caso de las numerarias y de los numerarios que tienen vida fuera, porque claro, no te vas a comer con los compañeros de trabajo que van muy poquito, Sí. pero algún día tienes Claro. que... No es que es un cliente y tienes que ir, o sea, Sí. que no hay más. Mm. Y entonces, claro, tú se te van 50 euros en esa comida, ¿sabes? ¿Y el Vaticano así ahora ponen pasta o...? No, el Vaticano no financia al Opus Dei, el Opus Dei se autofinancia, por eso no daban cuenta de sus cuentas, lo hacían cada 5 años, informaban al Vaticano de cómo iban las cuentas. Claro, y en esa cúpula, ¿quién dirige? Porque esto es como una empresa muy grande que tiene muchos tentáculos. ¿Quién está arriba en esa cúpula? El Porque prelado del Opus Dei, solo esa... Fernando Cáriz, ¿Fernando? o Cáriz, ¿O Cáriz? pero Fernando Cáriz junto a organismos de gobierno de la institución. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes una fundación o un instituto que está a nombre de 4 supernumerarios, el vínculo con el Opus Dei no está. Claro. Porque es fulanito, fulanito, tal, fulanita, fulanita, tal, fulanito, fulanito, tal, que son supernumerarios o son... Es una estructura... Difícil de llegar a... difícil de saber. Por eso no ponen nada, ¿no? Por eso la primera denuncia que hubo de una numeraria auxiliar en Francia, hace muchos años, de Christine denunció a su colegio porque no habían cotizado por ella como numeraria auxiliar y no hubo manera de identificar al Opus Dei detrás. Fíjate. Porque por eso. Vale, y nos falta la relación que tiene con el brazo político, ¿no? Por así decirlo, porque cuando se funda he visto que Franco llegó a tener ministros de Sí. Opus Dei. Sí, tuvo 3 ministros del Opus Dei y tuvo influencia, pero la cuestión no es cuántos ministros tuvo, porque eso, mira, que tiene una ideología muy conservadora, ultra conservadora, y los ultras se suman siempre, ¿sabes? Entonces, es una ideología a nivel religioso, pero a nivel social, a nivel de estructura mental, hoy en día, ¿quién tiene 8 hijos? Porque son los que nos trae Dios, y quién se organiza de la manera como se organiza la obra, pues estructuras a nivel ideológico muy conservadoras. ¿Y quién organiza una estructura que las numerarias auxiliares son las que limpian, que están en las zonas bajas de los entornos de México, del México más pobre, pero en cambio, pues si tú vienes de una familia de cuna y pudiente, pues evidentemente a ti no te ofrecen formar parte de esa gente que se va a dedicar a planchar y a lavar, ¿sabes? O sea que la ideología que hay detrás de la obra Obviamente. es bastante conservadora. Claro. Vale, ¿y cómo se sale del Opus Dei? Hay gente que sale bien, hay gente que tiene, por ejemplo, me contaba una persona estos días que estoy recibiendo montones de mail, me decían, a mí me dejaron salir bien porque mis padres tenían mucho dinero y no querían perder el dinero que mis padres le daban, ¿vale? Entonces, por lo tanto, hay gente que ha podido salir sin que la obra le haya acuciado, como el caso de Alicia Varillas, que su padre fue fundador del Opus Dei en El Salvador, y cuando ella se salió de la obra presionaron mucho a sus padres para que no la recibieran en casa. Y Alicia dice, al final pillé el teléfono yo y les dije, si continuáis presionando a mi madre, voy a ir a los periódicos de todo El Salvador y os voy a dar donde os duele, que es en la reputación, ¿no? Uh-huh. Hay muchos casos en que, en función de las circunstancias que tengas tú, pues sales muy mal. El otro día hablaba con una chica que me decía, yo salí por una ventana con una bolsa de basura con 42 kilos, y esto pasaba en una ciudad enorme hace 4 días. Y se escapó. Y no era numeraria auxiliar, era numeraria. O sea, no era una de... No, es que no te lo ponen fácil.
hay mucha gente que lo pasa muy mal. Y todas las personas con las que he hablado han precisado de atención, de terapia psicológica después. Y en muchos casos tardan muchos años en poder hablar de este tema. De 10 a 15 años a poder hablar del tema. No es, o sea, hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no se iban? ¿Y por qué no tal? Como si dándole, no fueron suficientemente fuertes, el Espíritu Santo no estaba en ellas, a estos argumentos, ¿no? El dolor de una persona, sea la que sea, que ha sufrido ese asedio, ¿no? Permanente y esa programación de su mente. Si tú eres una institución cristiana, como lo son ellos, hay una cosa que se llama caridad en el cristianismo, que es cuidar a la gente que está mal. Y a la gente que se ha ido en estas circunstancias no se puede decir que le han fallado a la obra, que son traidores o que el demonio les ha invadido o que se van a morir cuando salgan, porque el fundador decía que la gente cuando se iba del Opus Dei quizás se iba a morir. Y algunas de ellas se lo creyeron. Hay una parte del metraje que no está en los 4 episodios, pero no cabía todo, que Mabel se fue al cine convencida de que cuando saliera se moriría. ¿Cómo tiene que estar una persona ¿Cómo te han lavado el cerebro? para pensar que te vas a ir al cine a ver una película random y que te vas a morir? O sea, salir de la obra no es fácil. Y no es fácil entonces, a medio plazo, ni lo es ahora. Y ellos pueden decir que esto era antes, pero esto no es cierto. Claro, tú ves que sigue igual las cosas. Hombre, lo que te cuenta la gente. Vamos. Cuando tú ves a Marta Ribes, a Belén González y a Marina, que son chicas jóvenes, contando lo que cuentan, es evidente que está pasando hace 4 días. Claro, lo mismo que hace 30 años. Yo creo que el Opus Dei la Iglesia tiene que hacer una investigación y el Opus Dei tiene que hacer un análisis de lo que ha hecho a las personas, porque hay gente que está muy tocada. Y acabando la entrevista, te tengo que preguntar una cosa que se habla mucho, que se dice mucho, que se le pone el nombre siempre Opus Dei con secta. Entonces, tú después de esta investigación, ¿tú crees que es una secta, que se le puede llamar así? Mira, el tema de las sectas, como jurídicamente hay un artículo del Código Penal que lo establece, pues cuesta mucho decir que una cosa es una secta, ¿no? Yo que he trabajado un montón de años de periodista, te diría que hay partidos políticos que funcionan como sectas, porque tienen a un Mesías que es su líder y todo el mundo hace lo que aquella persona dice públicamente y todos siguen un argumentario que es como las normas del Opus Dei, ¿no? En muchos sentidos puede haber partidos políticos, empresas, instituciones que tengan esos comportamientos además coercitivos. Si no haces lo que dice el jefe, el Mesías, estás muerto, porque ahí pues no pasa eso. Entonces, creo que tiene que ser el espectador el que decida, ¿no? Porque ellos no se consideran, desde luego, claro, una secta, ¿no? Y en la Iglesia Católica hay un montón de expertos que hablan de grupos sectarios, y cuando hablan de grupos sectarios también piensan en la obra, y Paul Lennon y Laura Merino, las psicólogas que aparecen en el docu, lo dicen claramente, y Agustina lo dice claramente, pero pienso que como la mirada que tenemos que tener sobre las sectas es tan preventiva a nivel global, porque a veces relacionamos secta con religión, y no. Estamos en un momento de la sociedad que los comportamientos sectarios pueden estar en cualquier rincón de nuestra vida civil, ¿sabes? Entonces me cuesta mucho decir, sí, esto es tal, ¿no? Porque pienso, bueno, ¿y cuántas otras empresas o centros de poder actúan con esos comportamientos coercitivos con sus trabajadores, que si no haces esto no vas a progresar? Creo que, a ver, el Minuto Heroico plantea todas estas cuestiones, y hay expertos que dicen en grupos coercitivos como este, tal. Sí. Incluso Agustín en un momento dado se hace la pregunta, dice, ¿esto que es un camino hacia Dios o es una secta, ¿no? Ella lo verbaliza, ¿no? Pero pienso que como es un tema jurídico, es un tema legal, yo creo que lo que expone el Minuto Heroico es todos los elementos para que la sociedad se haga una... Claro. No importa lo que yo piense, lo que es importante es que el espectador piense. O sea, el Minuto Heroico es una reivindicación de la libertad de pensamiento, que es lo que yo no he encontrado cuando he hablado con estas mujeres y con muchas otras.
Entonces, yo quiero que sea el espectador el que decida lo que es, porque no voy a ser yo quien les diga lo que tienen que pensar, ¿no? Bueno, pues titularé ¿Es el Opus Dei una secta? ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de todas las mujeres que han pasado, que has estado con ellas, que te han contado sus... Mira, una cosa que no es que me haya sorprendido, es que es admiración absoluta, ¿no? Una de ellas me decía el otro día, ostras, gracias por defendernos y tal, y yo decía, alguien que ha sobrevivido a tu biografía, y es una de las 13, y en las biografías familiares yo no las he incorporado porque me parecía que era como culpabilizar a las familias, y esto no tiene nada que ver con las familias directamente, sino con lo que el Opus hace con adolescentes, ¿no? Y alguien que ha sobrevivido a tu biografía, eso es difícil. Yo soy una privilegiada, no he tenido nunca grupos intentándome captar para nada, he podido estudiar la carrera que quise, porque mis padres me dejaron total libertad para hacerlo, la pude estudiar, que mi madre no pudo, yo pude estudiar una carrera, he podido trabajar, he ido cambiando de trabajos, a veces en circunstancias duras o porque me he sentido mal o lo que sea, pero he tenido oportunidades. El mundo en el que a mí me ha tocado vivir es privilegiado, ¿no? Y por lo tanto, lo que es heavy es lo suyo. Pero bueno, también desde nuestro privilegio el poder dar voz a ellos, pues también te honra y podías haber hecho un docu de, yo qué sé. Ya, el periodismo es intentar detectar lo que no funciona en nuestra sociedad para que mejore nuestra sociedad, ¿no? Es la única manera de armar la convivencia. Entonces, el problema de lo que hemos hecho con el Minuto Heroico es que estas mujeres estaban gritando en solitario a través de las redes y de otros instrumentos que se encontraron, desde Opus Libros a lo que sea, y nadie las escuchaba. Entonces, cuando yo descubrí la historia de María Roca, era alguien que 20 años después de haber salido del Opus Dei se veía con fuerzas de hablar. Entonces pensé, me estalló la cabeza. Estaba, ¿sabes? Porque eso quiere decir que hay un trauma muy duro ahí. Y por eso creo que teníamos que hacerlo, porque es nuestra responsabilidad como periodistas, ¿no? ¿Cómo ves el periodismo actual? Pues el periodismo se ha mezclado con una transformación tecnológica muy heavy, que es que hemos perdido la noción de... Tú haces un podcast largo, reposado, tranquilo, tal, con la esperanza de que la gente lo escuche. Vale. Esto hoy va contra la dinámica del tiempo. Yo cuando empecé me decían, tío, 2 horas, ¿quién se va a ver 2 horas de entrevista? Y yo, bueno, pues no sé, es lo que... Esto nos ha permitido ahora, durante todo este rato que hemos estado hablando, que yo me pueda explicar, que tú no tengas la angustia de decir la tengo que cortar porque todo lo que sean frases de más de 8 segundos ya no funcionan. Esto no me va a... Claro, no me va para el reel. No me va para el reel, tal, no sé qué, todo el rollo ¿no? Claro, esto tiene que ver con muchas cosas que no son el periodismo. Tiene que ver con el espectáculo, con el tú ser el primero, con el que te contraten la publicidad mejor porque tengas más visitas, audiencia y tal. Y esto pasa en Internet, en las redes, en las radios convencionales, en las teles convencionales y en las plataformas. Punto. En todas partes. Entonces, ¿qué espacio tiene el periodismo hoy ahí? Pues tiene espacios que podamos encontrar haciendo cosas que realmente remuevan, ¿no? Y que realmente sacudan. Porque para hacer la enésima, yo qué sé, entrevista a una persona que ha salido de un reality y pues no quiero ni pensar el día que salga Montoya de la Isla de las Tentaciones. O sea, porque no dará abasto administrar los contratos de exclusividad de ¿sabes? Y las teles y las radios y tal partiéndose la espalda para tenerlo en exclusiva, ¿no? Pero eso eso no tiene nada que ver con el periodismo, pero ocupa espacio periodístico. Porque las radios y las teles y los periódicos ocupan el espacio que en algunos casos debería ocuparse de investigar cosas que realmente no funcionan en la sociedad o cosas que hay que mejorar con ese tipo de contenidos. Claro, se ha mezclado todo. Y entonces se mezcla todo. Entonces el periodismo, lo que está claro es que como el periodismo se está adelgazando y está como intentando entrar ahí así, ¿no? Y le cuesta encontrar espacio porque el tiempo de espera ya no existe, claro. ¿no? O sea, está complicado, vuestra profesión.
Sí, pero bueno, gracias a podcasts como estos te puedes explicar, ¿no? Y eso es raro. Hoy es raro, de verdad, porque yo he hecho entrevistas afortunadamente del minuto y he podido más o menos, pero esos temas que son complejos, que requieren hablar y matizar las cosas... 5 minutos es imposible. Es imposible. Bueno, pues me alegro y espero que hayas tenido este espacio largo y distendido y los espectadores también para conocerlo. Pues nada, nos vamos a las 3 últimas preguntas que hago a todo el mundo por igual. Antes de eso me tienes que elegir un emoji para la gente que ha llegado hasta aquí y ha visto las 2 horas de entrevista. Tú en WhatsApp, ¿qué usas o cuál te gusta para que lo pongan en comentarios? Uno que utilizo mucho es este cuando estás así que no lo ves claro. ¿Sabes el de la duda? Ah, el de la duda, vale. Ese. Este lo utilizo un montón. Sí, ¿eh? Sí, porque yo pienso que dudar es humano, ¿no? Estos se llaman animales humanos, ¿no? Total. La duda es lo que hace... La duda, sobre todo, es lo que hace que aprendas. Sí, supongo que el otro día oí a un neurocientífico que me gusta mucho que decía cuanto más años, más dudas de todo. Claro. Y eso, al final el ignorante cree que lo sabe todo. No, y gente que... Blanco-negro, esta es mala, esta es buena, esta es una mala persona porque tal, y blanco y negro, no. La duda y el gris... Te enriquece, ¿no? Sí, siempre enriquece. Vale, pues si habéis llegado hasta aquí, ponéis eso. Primera que hago a todo el mundo, música y serie favorita. Uy, serie favorita. Series tengo montones. La última serie que he visto es la de Day Zero, la de Robert De Niro. Que está en Netflix. Está en Netflix, sí. Para ver a Robert De Niro, básicamente, porque hacía tiempo que no me veía en una peli y me gustó el giro final de guión. Claro, hay un problema cuando ves muchas series y docus y tal, que es que estás todo el rato diciendo, han hecho esto, esto lo podían hacer. Tú ya lo ves desde el lado lo ves de desde el lado de cosas que te llaman y pero la última que he visto es esta. Pero a mí me gustan muchísimas series. A mí me gustan. Me cuesta mucho decir, yo qué sé, te podría decir The Wire, pero no, porque tienes muchas. Ha habido épocas que me he quedado colgada de, yo qué sé, Ozark, la otra, no sé qué, mil de política, Borgen, bueno, es que, pero caí otra vez con The Diplomat. ¿Has visto The Diplomat? Tienes que verla. Está bien, sí, también. Si te gustan las cosas políticas y así. Sí, vale. Tiene música gracia. que escucha una periodista consagrada como tú? Bueno, yo durante muchos años, ahora si estuviera aquí un amigo crítico musical que tengo, te diría Van Morrison. Y es cierto que durante muchos años de mi vida Van Morrison me acompañó y me sigue acompañando y tal. Pero mi pareja es montador musical de la radio y es experto en música y hace que me obliga a escuchar todo, porque además él monta podcast desde casa, con lo cual las bandas sonoras, digo, ¿qué estás poniendo a estos? Y aprendo con él, ¿no? O sea, catalanes también escuchar a él. Sí. Yo soy fan de toda la última... Yo cuando mi hijo empezó a encantarle la música, se aficionó mucho a la época que estaban Charango, Catarras, toda esta peña allí. Yo soy más de antes, de Urim Pass y de los anteriores, incluso de anteriores. Porque yo ya tengo 57 años. Cuidado, que podría ser tu madre incluso. No, mi madre es del 69. Vale, es más joven que yo. Más joven que tú, sí. Imagínate. O sea, toda la música que escucha tu madre, seguro que yo también. Y ahora que son amigos míos, los Tallets. Tallets, total, sí, son buenísimos. Sí, es otra nueva música, otra vuelta de... Es otra vuelta de tuerca. Además han hecho un ejercicio muy interesante de revisar cosas, sí. Vale, segunda, que yo como vegano siempre os pregunto, ¿cuál es vuestra relación con los animales? Si os habéis planteado esto del antiespecismo, el veganismo. Sí. Y, por ejemplo, si tengo que escoger entre una lasaña de verduras y una de tal, la de verduras. Sí, ahí tienes buen producto, joder. Y las espinacas siempre para los canelones. Y estas cosas sí las vigilo mucho. Vale. Y por la mañana frutos secos y un kiwi. Y un pan tumaca. Y pan tumaca. Pero claro, entonces vas ahí a la cosa vegana y dices, ¿qué le pones al pan tumaca de encima? Ajá. Bueno, ya tengo bacon vegano todavía, mira. Pero que eso... Ahí he pedido tomate con pan y bacon vegano. Y bacon vegano, vale, fíjate. De acuerdo. Ahora ya está todo inventado ya. Ya, sí. Pero hay veces que hay que mejorar un poco el gusto, ¿no? Según qué productos van sacando y van puliendo. Pero sí. Pero vaya, luego me pasas una lista de recomendaciones y me pongo. Vale.
Porque yo creo que Sí, hay no, documentales muy bonitos también. no le he dado yo Informativos. demasiado tal. La relación con el cambio climático y... No, eso sí. Hay uno solo de la pesca, por ejemplo, lo horrible que es. Ese. Vale, y última, invita a alguien aquí. Siempre os pregunto. ¡Wala! ¿Quién crees que tiene una entrevista interesante por escuchar? Uf, muchísima gente. Muchísima gente. O si no, de periodismo, de que lleven toda la vida también, que conozcas tú. Mira, se habrá venido Iñaki Gabilondo, ha venido ya, ¿no? Pues Madre mía. Madre Está mía. jubilado ya. no se alguien con esa inteligencia no se jubila nunca. Claro. Pero me parece una persona extraordinaria Es uno de para, tus referentes. O... es referente en el periodismo español, sin duda. Yo tengo muchos referentes en Cataluña que ahora te diría nombres y tú me dirías quién, ¿no? Porque hay muchos periodistas, además Àngels Barceló es catalana, Carlos Francino es catalán, Gemma Negra es catalana, o sea, Cualquiera de esos tiene, madre mía. todos estos son gente que ha estado creciendo en el periodismo en Cataluña. O sea, mi referente máximo en Cataluña es Joaquim María Puyal, que es el padre de las retransmisiones de fútbol con herencia en todas las radios españolas también, porque estuvo un montón de años haciendo Vale, a las pues transmis en catalán. aquí me dejas bastantes ideas. O sea que mira, tienes Vale. un montón para hacer. Pues que esto ha sido todo, Mónica. ¿Qué tal has estado? Súper, Bien, ¿has muy estado a bien. gusto? Muchas gracias por el Nada. tiempo A ti por venir. y por dar voz a esto. Y espero que Por guste, ellas. que guste el podcast, que vayan a ver el documental en HBO Max. Perfecto. Minuto Heroico. Seguirá disponible, ¿no? Ahí Sí, durante sí, un sí, tiempo. sí. Pero es importante. Por eso, yo voy a sacarla. Esto lo estamos grabando para el lunes que viene. La voy a sacar. La gracia de este oficio nuestro es que haya debate social y que la gente hable de las cosas, Claro. porque luego, pum, Sí, se va nos olvida, desapareciendo y se nos olvida. No, las cosas hay que Total. batallar. Vale, pues ahí le daremos. Que Ya, está bueno, ¿eh? Estaba rico, ¿no? Así Te lo prometo. Bueno, te deseo lo mejor, Mónica. Venga. Y vamos, un día también para hablar de periodismo, creo que tienes una entrevista muy interesante. Cuando quieras. Bueno, nos Que vemos vaya en bien. otra. Chao. Chao. Hasta luego.